Juan, Mateo capítulo 3, versículo 13. Nos hemos quedado detenidos allí en el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo a Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya hemos hablado, ¿verdad?, que Jesús a los 12 años conocía ¿qué cosa? Su propósito. En el bautismo, Jesús es declarado un hijo maduro, un hijo adulto, porque el Padre hace una declaración del cielo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, me siento pleno, satisfecho. ¿Y qué hizo eso? Hizo que el Padre le entregara toda autoridad. Porque tener el propósito, conocer el propósito no es suficiente. Tienes que tener la autoridad para cumplirlo. Amén. No se puede hacer lo de Dios sin tener la autoridad de Dios para hacerlo. Por eso Jesús dijo: todas las cosas le han sido dadas al Hijo. Pero faltaba algo. Recordemos que recién en el bautismo Jesús va a empezar o va a ser iniciado en el ministerio. Todavía no sana a nadie, todavía no hace ni un milagro. Pero faltaba lo tercero, el poder. Ningún propósito puede ejecutarse si no se tiene autoridad y poder. El poder es lo que habilita para que la autoridad funcione. Es lo que hace manifiesto lo de Dios. Por eso, una vez que Jesús se levanta de las aguas, ¿verdad?, ocurre un hecho importante. Estamos hablando de que 5 cosas, ¿verdad?, el Espíritu Santo tuvo que hacer en Jesús antes que Él funcionara en poder. Nosotros queremos poder, pero no sabemos lo que pedimos. El Espíritu Santo no es algo que tú puedas comprar, y el poder de Dios manifestar no es algo que es como un libro que voy y lo compro. No, no es así. Vimos la primero la semana pasada, ¿verdad? El Espíritu andaba buscando permanecer en alguien. Hasta allí, en el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre los reyes, sobre los profetas, sobre los jueces. Pero venía así como venía, se iba. No permanecía en alguien. Hablamos de Sansón, ¿verdad?, que era un hombre común, pero que cuando venía el poder de Dios era transformado en otra persona. Porque eso hace el poder de Dios, te lleva a hacer cosas que no se pueden hacer por medios naturales, a menos que el poder de Dios esté en ese hombre. Y si hay algo que necesitamos en esta generación, es jóvenes, mujeres que se muevan en el poder de Dios. Ya vimos que el gran secreto era en qué consistía la fuerza de Sansón.
No lo sabían. Porque físicamente era una persona normal, pero que hacía cosas anormales. Eso hace el espíritu en un hombre. El espíritu lo lleva a hacer cosas que naturalmente nadie puede hacer. Una persona en el poder del espíritu puede abrir su boca y hacer que 4.000 personas vengan a los pies de Cristo. Sin megáfono, sin equipo, eso no es natural. Pero para el espíritu todo es posible. Gracias por su entusiasmo. Una persona con el poder de Dios puede tomar la mano de un cojo y decirle: lo que tengo te doy, y al instante enderezar su tobillo y sanarlo. Amén. Entonces, lo primero que vemos, que el Espíritu Santo necesitaba permanecer en alguien. Está acá. Y encontró al hombre perfecto para permanecer, que fue Jesús. Y de allí se marca otra era. Primero con Cristo y luego con nosotros. Porque el Espíritu Santo es la primera persona que desciende en Cristo. Y después la segunda persona que desciende es en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Está acá. Mira lo que dice Juan 1, de 32 al 34. También dio Juan testimonio. Amén. La Biblia es un libro de hechos y de testimonio, de cosas que sucedieron y que están escritas para nosotros, para que creamos y nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos saben que lo que está escrito en este libro es verdad? Está escrito como testimonio para nosotros. Entonces dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aleluya. Oh, hermano, cuando el Espíritu permanece en un lugar, cosas gloriosas suceden. Amén. Ya hemos visto que han habido moveres de Dios. Pero ¿sabe cuál ha sido el problema? No es iniciarlo, sino que permanezcan. ¿Ve? Nosotros no estamos pidiendo simplemente que Dios haga algo como novedoso, que venga y sea ruidoso. No, queremos algo que Dios traiga, pero que marque a las generaciones y que permanezca en esta generación. ¿Hay un hambre de Dios por lo de Dios? ¿Sí o no? Lo segundo que vimos la semana pasada, que lo que viene a hacer el Espíritu Santo en una persona antes de introducirla al poder, hasta el bautismo, Jesús, como decía, no había hecho ningún milagro, ninguna sanidad, ninguna liberación. Amén. Porque para hacer eso necesitaba Jesús ser ungido y recibir el poder. Pero para que eso ocurra, ¿sabe lo que necesita el Espíritu Santo de una persona? Diga: su voluntad rendida a Él. Solo una voluntad rendida
puede ser llevado al poder. Está acá. Amén. Tú lees y las palabras cambian. Ya el Padre le entrega todo al Hijo. Ahora es el Espíritu que empieza a guiar y a dirigir a Jesús. Y tú lees, dice, y fue guiado por el Espíritu al desierto. ¿Está acá o no? Todavía no recibe poder. Está siendo guiado para eso. Sí vino a permanecer y sí fue ungido, pero necesitaba la manifestación del poder. ¿Está acá o no? Entonces para eso, ¿sabe lo que tenía que tener Jesús? Su voluntad rendida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede guiar a alguien que no está rendido a Él. La palabra guiar significa dejarse dirigir por alguien o algo que tome el control. Amén. Eso significa la palabra guiar. Dejarse dirigir por alguien o por algo para que tome el control. O sea, hay algo que el Espíritu Santo anhela y quiere hacer en tu vida, es guiarte. Y de hecho, cuando el Jesús habló del Espíritu Santo que vendría sobre sus discípulos, por eso el Señor les decía, les conviene que yo me vaya, porque entonces voy a poder enviar al Consolador, al Paracleto, y Él los va a guiar. Amén. A toda verdad y a toda justicia. Dijimos que cuando una persona es guiada por el Espíritu, Dios lo reconoce como hijo. Es una señal. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué es lo primero que hizo el Espíritu Santo cuando descendió y se posó y permaneció sobre Jesús? Lo primero que hizo fue guiarlo. Mateo 4:1, mira lo que dice. Entonces Jesús fue llevado, otra versión dice, fue guiado por el Espíritu al desierto. No dice que Jesús fue al desierto. Dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Que el Espíritu lo dirigió, que el Espíritu lo guió. Amén. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu? Amén. Para ser guiado, el Espíritu necesita dos cosas de ti. Primero, tener el control para guiarte. Y ahí está el punto. Si hay algo que más nos cuesta a nosotros, es soltar el control. Nos cuesta rendirnos y nos cuesta entregar el control de todo, de nuestra vida. Siempre queremos manejar las cosas a nuestra manera. Nos gusta a nosotros tener el control de todo. Nos gusta manejar las cosas a nuestra manera. Nos gusta saber todo
y saber cómo las cosas se van a solucionar a nuestro favor. Y ese es el punto. Porque en el plano del espíritu las cosas no funcionan así. ¿Sabe por qué tú no has podido ver cosas del espíritu mayores? Porque no te has dejado guiar por él. No has dejado que tome el control el Señor, porque siempre lo has querido tomar tú. Siempre las cosas terminan siendo como tú las quieres. Y eso ha impedido que tú puedas ver la manifestación del poder de Dios. Amén. El Espíritu no funciona así. Tú tienes que dejarte guiar. Cuando tú te dejas guiar, ¿sabes lo que hace el Espíritu Santo? Te empieza a enseñar a caminar en fe. Te enseña a creer en Él. ¿Sí o no? Ese ha sido el problema, no dejarte guiar. Somos personas que queremos primero saber las cosas antes de creerlas. Con Dios no es así. Dios te dice confía, déjate guiar. Por eso el Señor nunca hace las cosas dos veces de una misma manera. Tú no puedes tener el control del Espíritu. Él es el que desea tener el control de ti. Lo puedes sentir, puedes percibirlo, pero no sabes cómo se mueve. Jesús dijo, el viento sopla. ¿De dónde viene? Y oye su sonido. Así son los que son guiados por el Espíritu. Así es como se mueve Él. Está acá. ¿Por qué, Dios, tú no has podido ver el milagro que quieres ver? Porque te estás esperando verlo bajo tus términos, no bajo los de Dios. Y hasta que no cedas, hasta que no confíes, hasta que no camines en fe, hasta que no te dejes guiar por Dios, no lo vas a ver. Porque Dios no se mueve como tú te mueves. ¿Ves? Él no le preguntó Jesús al Espíritu por qué lo llevaba al desierto. No, Él se dejó guiar. Luego entendemos la intención del Espíritu con Jesús. Porque Dios no hace nada sin un propósito, ¿sí o no? Cuando el Espíritu Santo te impulsa a algo, aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, lo mejor que puedes hacer es obedecer. Porque detrás de eso hay un plan perfecto. Que no necesitas entenderlo, necesitas creerlo. Jesús se está dejando guiar. Él no entiende para qué va a ser guiado al desierto. Luego lo vas a ver. Porque más adelante lo dice claramente. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser probado y tentado. Había un propósito. Amén. Sí. Porque el poder no puede descansar sobre cualquiera. Si las motivaciones no son las correctas. Si las cosas tú no las tienes claras. Es un peligro darle un poder a un niño. Por eso el poder se le tiene que dar a un adulto, no a un niño. Porque si no, haría más daño que bendición. ¿Sabe lo que más ha traído daño a la iglesia? Gente supuestamente con poder, pero sin la madurez para saber usar ese poder. ¿Está acá o no?
Amén. Por eso Jesús dijo, más bienaventurado, Juan 20:29, los que vieron, los que no vieron y creyeron. Amén. Esto lo dice por causa de Tomás. Porque aunque ellos, Jesús les había hablado muchas veces de ciertas verdades, esas verdades nunca se hicieron vida en ellos. Es lo que pasa a veces en una iglesia, ¿verdad? Se te puede todo el año pasar un estudio entero de fe y tú nunca llegar a tener fe. Porque lo que escuchaste no se hizo vida en ti. Jesús permanentemente a los discípulos les hablaba de los sucesos que estaban por pasar. Él les habló de lo que él iba a padecer, se los dijo muchas veces. Y le habló que era necesario ir a Jerusalén y que era necesario que el Hijo del Hombre tenía que padecer y que al tercer día, ¿qué cosa? Resucitaría. Le habló de la señal de Jonás. Y eso era reiterativo en Jesús con sus discípulos. ¿Sabe por qué? Para que fueran creyendo a esa verdad. Para que cuando sucediera no dudaran, sino creyeran. Es así como se mueve Dios. Dios ha venido gritándonos a través de profecía, a través de sueños, a través de visiones, a la iglesia presencia de Cristo, de cosas que Él va a hacer y quiere hacer. Ha mostrado sucesos que van a suceder, que ya no nos avisó por anticipado. ¿Puede hacer eso Dios? Sí. Lo hizo con Noé. Dice que Noé fue advertido de las cosas que sucederían. Dios tomó a Noé, lo llevó hacia adelante, le mostró todo y luego lo trajo, ¿verdad? Y les advirtió. Por eso Noé fue fiel 120 años en construir esa arca, porque vio lo que venía y lo creyó y se mantuvo firme frente a una verdad que solamente él podía creer. Recordemos que hasta ese entonces nunca había llovido. La Biblia dice que subía vapor de la tierra, pero nunca había llovido. Por eso Noé condenó al mundo con su fe, porque declaraba una verdad que la mayoría de la gente lo tenía por loco y se reía, ¿verdad? Porque si a ti, tú sabes que ahora la lluvia es una realidad, pero imagínate que tú nunca hubieses visto llover y te dijeran que va a caer agua del cielo. Esa es la misma verdad que nosotros hemos gritado por generaciones: Cristo viene y Cristo viene. Y es una verdad, lo crea la gente o no, lo trate de loco o no. ¿Ve? La Biblia dice que no lo tengamos por tardanza, porque Él vendrá y no tardará. ¿Sí o no? No sé si tú lo crees o no, pero yo lo creo. Un día sonará la trompeta y los que están muertos en Cristo resucitarán y luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Llegó el momento, Jesús muere. Él hablaba un lenguaje que solo los que estaban conectados con el Espíritu podían entender. Por eso los religiosos lo acusaban de blasfemo, porque él dijo, ¿verdad?, que el templo sería derribado y que al tercer día sería levantado. Los otros no entendían nada porque no eran del Espíritu, eran naturales. ¿Cómo tú vas a derribar este templo que se construyó 400 años, todo, y tú en 3 días estás hablando del mismo?
Y cuando muere y es puesto en ese sepulcro, la muerte no pudo retenerlo. Y ocurrió lo que él dijo que iba a ocurrir. Al tercer día sería levantado. Por eso cuando van las mujeres a ese lugar, el ángel le dice: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Pero ¿sabe? Ni los discípulos creían que él había resucitado. Porque cuando se aparece a ellos, traspasó las paredes, se presentó delante de ellos. ¿Sabe lo que hicieron ellos? Dudaron. ¿Sabe lo que dijeron? Que era un fantasma. ¿Sí o no? Hasta que se dieron cuenta que era Jesús. Comió con ellos, compartió con ellos. Y así como vino, se fue. Pero había uno que no estaba. Tomás. Era uno de los 12. Había estado en el ministerio de Jesús. Había sido enseñado por él. Había visto cosas milagrosas, poderosas. Había escuchado lo mismo que habían escuchado todos, pero tampoco lo había creído. Y ahora que se presentó y que los demás le están diciendo: apareció Jesús, estuvo aquí, cenó con nosotros, no cree. Que dijo Tomás: si yo no meto en el dedo en su costado, si yo no toco sus heridas, no creo. Y ahí Jesús dice esta frase: ¿sí o no? Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Gozosos los que no buscan, los que me buscan y sacan su confianza de sí mismos para creer en la palabra y actuar en fe y dejarse guiar por el Espíritu. Tiene que haber un momento en tu vida que tú te dejes guiar por Dios. Tiene que haber un momento en tu vida que tú dejes de preguntar y cuestionar a Dios. Si Dios te dice algo, créelo. No lo pongas en duda, no lo cuestiones. Es que ¿cómo lo va a hacer Dios? Es que ¿cómo va a arreglar mi problema? Ese no es tu problema. Tu problema no es cómo Dios lo va a hacer. Tu problema es creer lo que Dios va a hacer. Es que cómo Dios va a resolver mi problema económico. Ese no es tu problema. Ese es el problema de Dios. ¿Cuánto cuesta, hermano querido, dejarnos guiar? Una palabra es suficiente para arreglar tu situación. Una palabra. Una palabra que te dejes guiar por ella. Una palabra. Una palabra que tú puedas tener fe en esa palabra. Puede cambiar todo. Tú no necesitas un ángel que aparezca aquí y te llame. Tú no necesitas algo extraordinario. Es suficiente una palabra. Porque si tú te dejas guiar por ella y tú la crees, lo que no habías visto terminarás viendo. Ana fue al templo. Como tú y muchas veces llegas acá con amargura de alma, con aflicción de espíritu. Una mujer que anhelaba algo, ser madre, y no podía. Hasta que un día llegó al lugar correcto. ¿Y sabe lo que hizo? Se vació. ¿Sabe lo que hizo? Soltó lo que estaba en su corazón a Dios. ¿Y sabe lo que hizo Dios? La escuchó. Pero Dios vio que ahora ella tenía disposición a escuchar una palabra y a dejarse guiar por ella. Porque ese día, mira cómo ocurre el milagro de Ana.
Si tú hubieras visto a Ana llegar y hubieras visto a Ana irse, ¿sabes lo que hubieras dicho? No pasó nada. Pero no, algo pasó. Dios a través del profeta soltó una palabra. Pero ahora ella la creyó. Ahora ella se dejó guiar por esa palabra. Más encima, ese día, que ella le está abriendo su corazón a Dios, el mismo que después le va a dar la palabra, primero la cuestiona. La acusa de una mujer ebria, la acusa de una mujer que está borracha, porque Ana hablaba con Dios, pero sin decir palabras, simplemente estaba hablando, pero modulando su boca. Y cuando Elí la mira, pensó que estaba ebria. Oye, lo peor que te puede pasar es que más encima de tener problemas, venga alguien y te cuestione, ¿sí o no? Lo único que faltaba, hoy día casi no vengo a la iglesia, tengo 20.000 problemas y más encima este hermano viene y me cuestiona y me acusa de algo que no soy. Porque el diablo de alguna manera intentará robarte lo de Dios. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras sido Ana? Muchos hubieran mandado a cambiar, ¿verdad? Y no vengo más a esta iglesia. ¿Sí o no? Porque así somos. Lo bueno es que Ana no se fue. Y lo bueno de Ana, que aunque ese mismo hombre que la juzgó, ahora está soltando ¿qué cosa? Una palabra. Pudo haber puesto una barrera, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque se había entregado para ser dirigido por Dios. Cuando tú te entregas a ser dirigido por Dios, no pones barrera. Simplemente te entregas a Él. Y Elí le da una palabra. Y sabemos que ella creyó esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque tuvo un cambio de actitud. Se fue aparentemente como llegó, pero no fue así. Se fue con una palabra que la abrazó, la creyó y se dejó guiar por ella. Entonces cuando llega a su tierra dice que lo primero que hizo Ana, ¿sabe lo que fue? Adorar a Dios. Y dice la Biblia que Dios se acordó de Ana. Pero también dice que Ana no estuvo más triste. ¿Sabe por qué no estuvo más triste? Porque creyó que lo que el profeta habló se iba a cumplir. Y cuando tú sabes que algo se va a cumplir, no deja que las circunstancias, no deja que las adversidades te roben el gozo. ¿Sabe por qué sigues triste? ¿Y sabe por qué todavía no celebras tu victoria? Porque has dejado que las circunstancias te roben lo que Dios te ha tratado de dar. ¿Está acá o no? Una palabra. Lucas 5:4. Dejarte guiar. Estamos hablando de eso, ¿verdad? Aquí encontramos otro caso. Te estoy hablando cómo Dios, si te dejas guiar, lo que no has podido hacer con tus fuerzas, lo que no has podido hacer con tus capacidades, Él lo puede hacer dándote una palabra. Y tú creyendo ahí y dejándote guiar por ella. ¿Está acá o no? Aparece Jesús. Va donde está Pedro.
está lavando las redes. Signo de un fracaso de toda la noche. Signo de que con las capacidades humanas no pudieron hacer nada. Ahora el Señor viene, le pide la barca, pero Dios fue con otra intención. Fue a buscar a Pedro ese día, pero él no lo sabía. Ya se había encontrado con él y le había dicho que él era Simón y que lo haría un pescador de hombres. Sé que Pedro lo escuchó, pero no lo creyó o no lo entendió. Ahora Dios sabe que tiene que hacer algo mayor para afectar su espíritu. Porque así somos nosotros. Dios te puede dar una palabra profética aquí, puede soltar una palabra tremenda con relación a tu propósito y tú irte y nunca haberla creído. La escuchaste, sonó bonita, pero no impresionó tu espíritu, no causó nada dentro de ti. Ahora el Señor va para impresionar a Pedro, cautivar su espíritu y para que de una vez por todas se deje guiar por él. Entonces, termina de hablar y el Señor le dice esto a Pedro. Lucas 5:4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón. Recordemos que Simón representa el hombre fluctuante. Simón representa la caña. Simón representa ese hombre que todavía es débil, pero que Dios le dijo que lo iba a transformar en Petro, en una piedra. Amén. Está lo que tú eres cuando llegas y estás en lo que te vas a convertir en Dios. Son dos cosas. Dios no te ve como llegaste, Dios te ve como en lo que Él te va a transformar, en lo que Él te va a convertir. Por eso tú no eres lo que tú dices que eres, tú eres lo que Dios dice que eres. Amén. Oh, hermano, ¿cuántos Pedro hay aquí que Dios va a transformar? Y lo va a hacer pescador de gente. Amén. Si el Señor le hubiera dicho a Pedro, mira, un día vas a abrir la boca y 4,000 y 5,000 personas se van a volver a mí, solo por lo que tú hablaste. Un día la sombra tuya va a sanar a la gente. Pedro nunca lo hubiera creído. Pero eso fue una realidad. Oh, tú no sabes quién está sentado al lado tuyo. Tú no sabes mañana si el que está sentado al lado tuyo va a ser llevado a impactar a miles y a cientos. Amén. Ahí está, ¿verdad? Uno mirando y dice, ¿está hablando de mí? Sí, de ti. Amén. Gracias por su entusiasmo. Cuando terminó de hablar, dijo Simón. Y aquí el Señor le está dirigiendo algo. ¿Pudo haber Dios saltado ciertas cosas? Siempre Dios puede hacerlo. Pero primero Dios va a ver la disposición de tu voluntad y tu mente a lo que Él te quiere llevar. Porque ahí está la lucha, ahí está el problema. El Señor sabía que no habían pescado toda la noche. El Señor sabía que estaban en la orilla. El Señor sabía que
estaban frustrados y se sentían fracasados, lo sabía, porque Él lo sabe todo. Él sabe de tu fracaso, Él sabe que tú no te sientes capaz para hacerlo de Dios, Él sabe que tú te miras y no te hallas apto para hacerlo de Dios, y precisamente porque te sientes así, calificas. Porque Dios vino a buscar lo necio, lo que no es, para deshacer lo que es, lo menospreciado del mundo, lo vil del mundo. ¿Sí o no? Dijo a Simón, boga mar adentro. Y ahora una orden, una palabra. Boga mar adentro y echa las redes para pescar. ¿Qué está haciendo el Señor? Está tratando de llevar a Pedro a un plano mayor de fe. La fe no se desarrolla en tu ambiente, porque tu ambiente es limitado, tu ambiente es un ambiente de incredulidad donde todo lo cuestionas. La fe se desarrolla en la guianza de Dios. Pedro, te voy a mostrar algo que nunca has visto. Pedro, hoy día tu fe va a ser elevada a un nivel que hasta ahora nunca ha sido elevada. Te voy a llevar a una experiencia, Pedro, que va a tocar lo más íntimo de ti, aunque no lo sabes. Yo quiero ser llevado a una experiencia así con Dios. Yo quiero que Dios me lleve a que mi fe se acrecente, se eleve. A que nunca más cuestione ni dude a Dios, sino simplemente le crea. Eso yo lo quiero. No sé si tú lo quieres. Dios lo está tratando de llevar, pero ¿qué cree que pasa? Aparece el Pedro, aparece el Simón. Aparece la mente natural, la mente lógica, la mente que quiere explicaciones, la mente que quiere respuestas antes de creer, la mente que, ¿verdad?, que es lógica, que razona. Dios te dice algo y ¿sabe lo primero que aparece de ti? Es cuestionamiento para que eso que Dios te está diciendo no se pueda hacer. ¿Qué aparece al tiro en Pedro? Su mente lógica, su mente razonal. Aparece la incredulidad. Nos asusta lo sobrenatural. Nos asusta las palabras de Dios que son ilógicas. Nos asusta que el Espíritu Santo nos lleve a hacer cosas que nuestra mente no puede entender ni comprender. Nos asusta. Pero es como Él se mueve. Jesús está queriendo llevar a Pedro por el Espíritu a algo mayor. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que para Pedro 2 más 2 son 4. ¿Está acá o no? Pero tú sabes que Dios no funciona de esa matemática. Para Dios 2 más 2 no son 4. Dice la Biblia que 1 hará huir a 1000 y 2 a 10.000. ¿Está acá o no? Esas son las matemáticas de Dios. 1, ¿cuánto hará huir? Y 2, las matemáticas de Dios, ¿verdad? Es que Gedeón, con 300 hombres, ¿verdad? ¿A cuántos venció?
¿Sabe cuánta gente Dios le quitó a Gedeón? 22.000. Porque Dios puede dar la victoria con uno, como puede darla con 100. Para Dios ese no es el problema. Dios puede hacer que un hombre abra los cielos, ¿sí o no? Dios puede impactar la vida de una mujer y esa mujer traer una ciudad a los pies de Jesús. Una. Y lo hizo. Por eso fue al pozo. Que no fue al pozo por agua simplemente. Que fue al pozo para impactar a una mujer. Y esa mujer fue tan impactada por las palabras de Jesús que dice la Biblia que trajo a todo Samaria a Jesús, toda Samaria. ¿Y sabes lo que dijeron los de Samaria? No solo creemos ahora por lo que tú dijiste, sino por lo que nosotros también hemos visto y hemos oído. Aleluya. ¿Qué necesita Dios para transformar esta ciudad? Él lo dijo un día en una profecía: yo lo puedo hacer con 2 o lo puedo hacer con 5. ¿Tú lo crees? Aleluya. ¿Estarán los 2 acá o los 5 acá? Gracias por su entusiasmo. Yo diría, yo soy aquí, hay uno, acá hay un loco. Yo le creo a Dios. Dios lo está tratando de llevar a Pedro a un nivel de fe. Está tratando de elevarlo, guiarlo para impactar su espíritu. Pero aparece la lógica, aparece la mente incrédula, aparece el raciocinio. ¿Sabe lo que hace Pedro? Trata de convencer al Señor que lo que va a hacer no se puede hacer. Ese es el problema. Dios dice, yo puedo hacer en esta ciudad cosas extraordinarias. ¿Y sabe lo que hacemos nosotros? Le damos 20.000 razones al Señor para decirle que lo que Él quiere hacer no se puede hacer. Porque aquí está malo, que es un lugar duro, que la delincuencia se ha disparado, que el país está patas para arriba, que la economía está mala, que, ¿sí o no? ¿Tiene Dios que ver con el país? ¿Tiene Dios que ver con la delincuencia? ¿Tiene Dios que ver con las cosas que aquí faltan? No. Porque si Él lo quiere hacer, Él lo hace. Porque cuando Él abre, no hay quien cierre. Y cuando Él cierra, no hay quien abra. Pedro, te quiero llevar a algo increíble. Te quiero mostrar un acto de fe que va a marcar tu vida. Déjate guiar. Déjate guiar. No mires lo que voy a hacer contigo, con tu mente natural. No lo mires. Créelo solamente. Pero mira lo que le dice Pedro al Señor. Respondió Simón, versículo 5, y le dijo: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Dios no le está pidiendo explicación a Pedro si lo que él va a hacer se puede hacer o no se puede hacer. Dios le está diciendo a Pedro que Él quiere llevarlo a una experiencia de fe, a algo extraordinario, que lo único que Él quiere es que se deje guiar y que lo crea.
Dios no te está diciendo si tu hijo está metido más en la droga, si está más rebelde, Dios no te está diciendo eso. Porque para Dios eso no es problema tu hijo. Para Dios es problema tu fe. Para Dios el problema es que tú te dejes guiar. Porque Él hace así y puede cambiar a tu hijo en un instante. Y ese que está tirado en la droga, mañana lo puede hacer un tremendo predicador a las naciones. Lo ha hecho antes, lo está haciendo hoy y lo seguirá haciendo mañana. ¿Qué le está diciendo Pedro al Señor? No sé si tú entiendes, Señor, todas las noches lo intentamos. No hay nada, no se puede. Por eso nos encontraste lavando las redes. Y tú vienes a decirnos a mí que somos pescadores, que manejamos el tema, que entendemos. Tú me estás diciendo que yo confíe en lo que tú me dices. Eso ha sido tu problema. Has tratado de convencer a Dios que lo que Él quiere hacer contigo no es viable. Le pasó lo mismo a Moisés. Dios le está diciendo a Moisés, tú vas a ir, tú vas a liberar a mi pueblo. Moisés, tú vas a ir en representación mía. ¿Y quién le habla a Moisés? No sé hablar, no me van a creer. Es que soy tartamudo. Puras imposibilidades. Es lo que tú has hecho todo este tiempo. Decirle a Dios que tus problemas no tienen solución. Que para ti ya no hay oportunidad. Algo ocurrió, algo vino a Pedro, que sabes, dejó de pelear, dejó de poner excusas y dejó de poner impedimento a lo que el Señor le está hablando. Y por primera vez, aleluya, ¿sabe lo que hace Pedro? Se deja guiar. Entonces, mira lo que dice Pedro. En tu palabra echaré la red. Esa debe ser nuestra actitud a la palabra que Dios te dice. Señor, no sé cómo tú lo harás para sanarme. El diagnóstico es grave. Los médicos me han dicho que no tiene solución. Pero en tu palabra creeré que soy sano. Señor, no sé cómo vas a arreglar mi matrimonio. Todos me han dicho que ya está todo perdido, que es un matrimonio que va derecho al fracaso y que no hay ni una posibilidad. Pero en tu palabra creeré que lo que es imposible para el hombre, para ti es posible. Señor, no sé cómo vas a romper mis ataduras. He probado todo, lo he intentado. Siempre recaigo, siempre, Señor, vienen los mismos pasos, Señor. Me mantengo pero, Señor, hoy día creeré que tú me has hecho libre.
Cuando tú te dejas guiar, cuando tú te dejas, eres obediente a lo que Dios te ha dicho y pones la fe en eso. Cuando tú pones la confianza en lo que Dios te ha dicho en su palabra, entonces lo que no habías visto nunca, lo verás. No es el hecho que simplemente Pedro pescó, sino fue el hecho que la pesca fue milagrosa. Nunca nadie había pescado esa cantidad de peces a esa distancia al punto de llamar a otros barcos o barcas para que también se llenaran. Y dice que se hundían por la gran cantidad de peces. Que de hecho queda registrado en la Biblia como la pesca milagrosa. Oh, hermano, eso ocurre cuando tú pones la confianza en dejarte guiar por Dios, cuando tú pones la confianza en la palabra de Dios. Pedro está viendo algo que nunca había visto. Mira lo que dice: y habiendo hecho lo que el Señor le dijo, encerraron gran cantidad de peces. Aquí está la clave: habiendo hecho. Diga, habiendo hecho. Ese es el problema de mucha gente. Escucha la palabra, escucha el consejo, escucha incluso a veces la dirección de Dios que Dios da, pero no hacen nada a lo que Dios le ha hablado. Si tú quieres ser guiado por el Espíritu, tendrás que más que oír, tendrás que hacer. ¿Está acá o no? Las cosas no funcionan solo cuando tú las oyes. Las cosas funcionan cuando las oyes y las haces. ¿Está acá? Santiago 1:22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Estos bonitos mensajes. ¿Y de qué sirve si no lo pones en práctica? Esto bonito lo que habló el Señor. ¿Y de qué sirve si no lo crees? ¿De qué sirve si no lo aplicas? Lo que tú oyes el domingo es para que lo apliques el lunes, para que lo apliques el martes. Lo que tú oyes es para cuando aparezca la duda, la incredulidad, apliques, hagas, ejecutes lo que escuchaste. Para eso es la palabra. ¿De qué le hubiera servido a Pedro escuchar eso si no hace lo que el Señor dijo? No hubiera ocurrido nada, aunque el Señor se lo hubiera dicho. El Señor le soltó la palabra para que se dejara guiar por ella. Pero Pedro tuvo que tener una acción. ¿Y cuál fue la acción? Ejecutarla. Señor, en tu nombre. Y dice, y habiendo dicho esto, y habiendo hecho esto, tiró la red. Y cuando lo hizo, algo extraordinario ocurrió. Cientos de peces empezaron a venir y a meterse a las redes. Y se rompían por la cantidad de peces. Porque la palabra de Dios es poderosa. Porque la palabra de Dios no cae a tierra. Él lo dijo, Él lo hará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, Él lo hará.
¿De qué sirve escuchar 2 horas un mensaje si en tu corazón no tienes la disposición de hacer nada lo que escuchaste? Solo te estás engañando a ti mismo. Ese es el problema. Tu problema no es el problema. Has escuchado muchos mensajes, muchas respuestas de Dios, pero ¿sabe cuál ha sido el problema? No lo has creído. Amén. El Espíritu, cuando viene sobre un hombre, es para guiarlo, para que se entregue y se deje conducir por él. Jesús se sujetó al Padre, ahora se está sujetando al Espíritu. Él no está pidiendo explicación, Él no está poniendo condiciones, Él solo se está dejando guiar. ¿Tú quieres ver tu milagro este año? ¿Tú quieres ver la respuesta que tanto has querido? Echa la re a la derecha. Boga mar adentro. No cuestiones a Dios. Créele. Y dile, Señor, en tu nombre lo haré. No sé cómo lo vas a hacer. En tu nombre lo haré. No es fácil. No es fácil. Porque tienes que renunciar a lo tuyo. Deja todo. Renuncia a tu sueldo, ándate. No es fácil. Pero en tu nombre lo haré. Y Dios ha sido fiel. Ponte en pie. Vamos a adorarlo a Él. A lo mejor Dios ya te ha dado una palabra. A lo mejor Dios hace un tiempo soltó una palabra para ti. ¿Y sabes lo que hiciste tú? No la creíste. ¿Sabes lo que hiciste tú? No la ejecutaste. La analizaste, la razonaste. Le diste 20,000 razones al Señor que por qué eso no se puede. Y ese ha sido el problema. Dios quiere llevarte a algo mayor que va a afectar tu espíritu. Con esto termino, escucha. ¿Sabes lo que logró la pesca? De hecho, Pedro no se llevó ni un pez. La pesca hizo que Pedro viera a Cristo de otra manera. Porque cuando ocurrió la pesca, Pedro ahí se le abrió el espíritu. ¿Y sabe lo que dice? Le dijo a Jesús, apártate. Apártate. Yo soy pecador. Sé quién tú eres ahora. Tú no eres un hombre común. Tú no eres cualquier persona. Tú eres Dios aquí en la tierra. Y cuando el Señor vio eso, mira lo que le dijo a Pedro, el Señor. Pedro, ahora te puedo guiar. Ahora puedes venir conmigo, ven y sígueme. Dice la Biblia que Pedro al instante dejó todo, ese bote lleno, no le interesó, lo dejó y siguió al Señor. Desde ese día siguió al Señor. Oh, el Señor no quería darle a Pedro peces simplemente. Ese día el Señor, ¿sabe quién fue a pescar? No Pedro. ¿Sabe quién fue a pescar ese día?
el Señor. ¿Y sabe a quién fue a pescar? Al pescador. No es lo que tú necesitas. ¿Sabe a quién quiere pescar hoy día Dios? A ti. Tu problema, tu necesidad, lo que tú necesitas es la excusa de Dios para llegar a ti, para afectar tu espíritu. Porque Él te está llamando. Él te está llamando. Él te está llamando. Él te está diciendo, ven y sígueme. Oh, es una bendición que Él te llame, que Él te considere. Aleluya. Ven acá, vamos a adorar. Quiero que pasen los ministros.